Panamá al Día con Hernán Higuera. Lo anunciado, está ya con nosotros nuestro primer invitado, Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo le va, Mauricio? Buenos días. Buenos días, Hernán, un gusto estar con ustedes, de la orden. Igualmente, un gusto saludarle. Según el Banco Central, Ecuador ha registrado un sorpresivo crecimiento económico del 3.4% durante el primer trimestre. De acuerdo con la institución, esta cifra se sustenta en el consumo de hogares, las inversiones y las exportaciones no petroleras, que aumentaron en un 2.7%. Hay 13 de los 20 sectores económicos que han mostrado crecimiento interanual. Pero analicemos, ¿por qué se da este crecimiento sorpresivo? Es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Hay varias explicaciones a mi manera de ver de lo que se ha podido dar. Una de ellas tiene que ver con el impulso del gasto para el pago de atrasos que se dio para el cierre del 2024. Ese aumento de recursos obviamente tiene impacto en la actividad económica y ayudó para un proceso de recuperación. Recuerde que hace pocas semanas se revisaron las metas del cierre de año y el programa cumplió esas metas. Y dentro de las metas siempre están establecidos los valores de reducción de atrasos, por ejemplo, que tienen que atenderse. Y eso se atendió, así como el tema del desequilibrio fiscal. Y eso creería yo que es uno de los elementos que permitió generar liquidez a la actividad económica y de esta manera ayudar al crecimiento. El segundo son las remesas. Recuerde usted que el año pasado tuvimos récord histórico de remesas, 6.500 millones de dólares. Nunca hemos tenido una cifra tan significativa, y eso tenía que verse expresado en algún momento. Yo creo que parte de lo que se recogió fue en ese proceso de liquidez del primer trimestre. Entonces ahí tenemos dos elementos que explican, y todo esto obviamente se explica en consumo y en obviamente algunos proyectos de inversión. Sí, Hernán. Y en esto de las remesas, si bien es cierto, recién empezó a regir este impuesto que puso el gobierno de Donald Trump, no se nota el impacto. Parecería que los ecuatorianos como que se preveía eso, ¿no? Y enviaron antes los recursos. Bueno, hay varias explicaciones, creo yo, pero una de ellas es que a usted le pongan una tasa para enviar recursos al exterior, y mientras que su familia requiere de esos fondos, realmente no va a hacer a que usted deje de enviar la plata. Pagará el impuesto que corresponda, pero sigue enviando los recursos porque es una necesidad en su familia, en este caso en Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, yo no le veo que ese impuesto vaya a tener mayor impacto en las remesas. Más bien, lo que sí va a tener impacto es que no haya deportaciones masivas y que sigan teniendo trabajo. Eso es lo que realmente importaría para ese indicador. Así que yo creería que ese es el otro elemento. El tercero es que cuando usted expande el valor de recursos por la una vía o por la otra, parte de eso se va a importaciones. Y las importaciones de este año, al contrario del año pasado, empezaron a recuperarse, yo le diría, de una manera sustantiva. Y las importaciones son la traída de materias primas, de bienes de capital, de bienes de consumo, y eso obviamente que tiene también un impacto en la actividad económica. Entonces, yo creería que no es solamente un elemento, son varios elementos. El tema del gasto del gobierno está también, y el financiamiento que también se pudo recibir de los multilaterales, que es otra fuente de recursos. Eso, para serle muy sincero, no le veo tan simple para el segundo semestre. ¿Por qué? Porque yo creo que las fuentes alternativas todavía no están. Fíjese que había un desembolso pendiente de un poco más de 400 millones con el cierre de las metas, pero en este año se han acumulado atrasos.
Claro. Hasta, si no recuerdo mal, alrededor de $1.500 millones hasta el mes de mayo. Y esto se une a atrasos previos y los recursos de los multilaterales todavía no caen. Son 400 millones que estuvieron pendientes, por alguna razón no terminan de entrar, y eso para el segundo trimestre entrarán siempre y cuando el programa económico decida tomar algunos correctivos. Y ahí hay que ver obviamente la decisión del gobierno para ello. Les doy un ejemplo, el del caso del diésel. Ajá. Algo se hizo en el tema del diésel para el sector atunero, pero eso obviamente rinde 200 y pico de millones de dólares. El monto total del subsidio en términos anuales es de cerca de los 2.000 millones. Y habrá que ver si existe la disposición política, sobre todo porque esto tiene un ingrediente político, para que se adopten estas acciones, más allá de lo que quieran hacer en el ámbito tributario, que por cierto, en el programa original con el mismo fondo está previsto una reforma. Lo que no sabemos es de qué tipo, qué impuesto, y hacia dónde estaría dirigido. Ahora, si bien es cierto, esta recuperación económica registra el crecimiento económico, el ciudadano de a pie, ¿cómo siente esto? Porque claro, por el otro lado dicen, bueno, si no tengo empleo, esa parte no hay generación de empleo, vivimos endeudados. ¿Cómo siente este crecimiento económico el ciudadano de a pie? Bueno, esto todavía no se siente, y esto habrá que ver qué ocurre con el resto del año. Si la economía crece en este año cercano al crecimiento de la población, que es aproximadamente el 1.5%, asumamos que llega el crecimiento al 2%, el Banco Central es un poco más optimista, habla del 2.8%. Yo creo que hay una sobreestimación ahí, pero más allá de esto, si está por ahí el crecimiento cercano al de la población, no va a haber ningún impacto en empleo, y por lo tanto su pregunta de cómo siente el ciudadano no lo va a sentir. No lo siente. La economía tiene que crecer a tasas mucho más dinámicas, del 4, del 5, y permanente en el tiempo son no en un trimestre, a lo largo de algunos años, para que empiece a sentir el beneficio del crecimiento, y eso tiene que acompañarse de otras acciones. ¿Cómo siente el ciudadano? Con una mejor atención de servicios públicos. Que no hay. Por ejemplo, en hospitales, en el tema de la propia seguridad, en el tema de la educación. Ahí es donde siente el beneficio de una recuperación económica. Mientras tanto, le ve como una discusión entre economistas de asuntos que no entiende la ciudadanía y que realmente le importa poco si no le llega el beneficio real. Claro. Sin embargo, hay 13 de los 20 sectores económicos que han mostrado un crecimiento interanual. Destacan entre ellos la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y acuicultura y la manufactura de alimentos. ¿Qué pasa en esos sectores cuando hablamos de recuperación? Hay algo que es bien relevante anotar y que no me quiero olvidar. Recuerde que el año pasado las cifras de cierre fue de una contracción económica. El año pasado la economía decreció en el 2%, Así es, de acuerdo a las cifras del propio Banco Central. Siempre se produce, cuando eso ocurre, una suerte de efecto rebote. Lo que vivimos, recordará, el año 21, cuando frente al 20 que tuvimos la pandemia, hubo un efecto rebote, obviamente en magnitudes muy diferentes a las actuales, pero un efecto rebote. Es decir, cuando usted parte de una situación muy abajo, el crecimiento respecto a esos valores siempre es más que proporcional. Yo le diría, hay una especie inclusive de efecto estadístico en el registro de la recuperación. Entonces, cuando usted parte de un nivel tan bajo y empieza a importar, empieza a recibir liquidez, le pagan atraso del gobierno, obviamente la tasa de crecimiento es mayor. Aquí el tema de fondo es cómo yo mantengo ese ritmo hacia adelante, cómo se va a sostener en el tiempo esa recuperación. Ojalá ocurra eso, pero como por las razones que le expliqué, no digo que no sea posible, no lo veo fácil simplemente, y eso habrá que verlo hacia adelante. Entonces ahí esta recuperación de actividades que estuvieron menos activas del año pasado,
Y si usted ve la lista que usted acaba de citar, la gran mayoría de esas actividades tienen que ver con el sector exportador. Y el sector exportador sí ha sido una actividad que nos ha ido bien. Y parte de la situación económica que hemos tenido en materia de recursos proviene de una actividad exportadora que ha tenido buenos resultados en los mercados. El precio del petróleo tampoco ha caído y las exportaciones no petroleras no nos ha ido mal. Fíjese cómo está el camarón, cómo está el banano. El año pasado, por ejemplo, en otras actividades en la industria minera, tuvimos exportaciones sobre los $3,000 millones. Uh-huh. Entonces eso creería yo que son algunos argumentos que pueden explicar por qué algunos de estos sectores muestran las tasas que usted acaba de anotar. Ahora, ¿qué podría pasar en los siguientes, en las siguientes evaluaciones de la economía ecuatoriana cuando hemos tenido estos problemas en este trimestre de los oleoductos, el tema del aumento de las importaciones de combustibles, el tema de toda la situación que continúa viviendo, por ejemplo, sectores, servicios públicos como el de la salud? ¿Qué va a pasar con la economía? No es sostenible este crecimiento que, si bien es cierto, ha sorprendido, pero que miramos que en la última, sobre todo en el último mes, hemos tenido estos problemas, la tasa minera y todo ese tipo de cuestiones que se han tomado como decisiones. ¿Qué efectos tiene todo eso en la economía? Bueno, su pregunta no es de fácil respuesta. Uh-huh. Esto va a depender mucho de qué es lo que adopte, qué es lo que realice como política pública el gobierno en este segundo semestre. Lo del petróleo, que obedece a distintas razones, hay que ver si se lo recupera pronto, porque la caída de producción es gigantesca, pero es en un periodo de pocos días. Aquí hay que ver cuál es el comportamiento en el promedio del año, uh-huh, para ver qué es lo que puede acontecer. Yo esperaría que esto tienda a normalizarse. Sin embargo, recuerde que la producción de petróleo, quitándole de lado un rato esto de los deslaves y los problemas que hemos tenido, no se ha podido sostener. La producción ha caído. Hace unos 3 años teníamos 540,000 barriles diarios, estamos con 470 en condiciones relativamente normales y con un precio de petróleo no malo. Pero cuando tenemos ese problema en la producción y tenemos que importar el 70% de los derivados y el petróleo tiene un precio sobre los $60, nos cuesta mucho más, porque estamos pagando por un en este caso un insumo, que son los derivados, a un precio del mercado internacional, cuando al mismo tiempo estamos subsidiando parte de esas importaciones del mercado nacional. Usted paga el galón del diésel afuera al mercado al precio que está. $6. Sin embargo, le vende acá a un precio subsidiado que, por cierto, parte de eso va a beneficiar al contrabando de alta mar. Uh-huh. Entonces, eso es parte de las decisiones que tendrá que tomar el gobierno. Bien, economista, le agradezco por el análisis y por ayudarnos a entender esto del crecimiento de la economía y la recuperación sorpresiva, dice el Banco Central, y también los efectos de estas situaciones que hemos vivido en el último mes, sobre todo. Gracias, economista Mauricio Pozo, muy gentil por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen miércoles, 6:40.